Este, estamos tratando de compartir la palabra de Dios con todos los creyentes. No importa de la religión que sea, de todos los creyentes. Usted puede seguir donde esté. Simplemente deje que la palabra de Dios tome su mente y su corazón. Hoy vamos a compartir un tema en continuidad con el tema del sacerdocio. Traíamos el tema del sacerdocio la vez pasada que hacíamos en México. Hablábamos de por qué el sacerdote. Algunas personas dicen que el sacerdote no es bueno porque fueron los sacerdotes que mataron a Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, allá en capítulo 9, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante, vamos a encontrar que Pablo, cuando perseguía a la iglesia, iba autorizado por los sacerdotes. Entonces, si Pablo iba autorizado por los sacerdotes, ¿qué quiere decir? Que los sacerdotes eran los que mataron a Cristo y los que mataron a los cristianos. Escuche cómo lo dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote. Ahí está. Pablo se presentó al sumo sacerdote. Quiere decir que si Pablo se presentó al sumo sacerdote para tener permiso, ¿para qué él se presentó? Y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco. Ahí está. Entonces, si Pablo le pidió permiso a los sacerdotes, entonces algunos hermanos, para confundir al católico, dicen, ¿ve que Pablo era católico? Porque ¿dónde es que están los sacerdotes? Pues en la iglesia católica. Y la persona se pone a pensar y dice, pues sí, mira, ciertamente Pablo era católico. Y resulta que ahora Pablo, camino a Damasco, porque ahí luego viene la conversión de Pablo, él se convierte al cristianismo. Entonces los cristianos somos nosotros. Pero debes saber qué sacerdotes eran los que mandaron a matar a los cristianos, qué sacerdotes fueron los que mataron a Cristo, porque sí habla ahí de sacerdotes. Pero si usted quiere saber a qué iglesia pertenecía Pablo, que no era la iglesia católica, que sí tenían sacerdotes, pero eran sacerdotes de la manera de Aarón, no la manera de Melquisedec, entonces podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 13. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, podemos encontrar a qué religión pertenecía Pablo antes de la conversión. Y ahí entonces usted queda claro si era católico o no era católico, para que vean la mentira de los hermanos separados que tratan de engañar a las personas con la palabra de Dios. Escuchemos cómo dice Gálatas 1:13. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo pertenecía a la religión judía, donde existían sacerdotes judíos. Eso era del rito de Aarón, no era de Melquisedec, no era de la iglesia católica. Lo de la iglesia católica, el Jueves Santo, Cristo los ordenó, los instituyó sacerdotes. Mientras que estos sacerdotes ya existían antes. Los hermanos separados se confunden porque encuentran la palabra sacerdote y sin investigar, sin escudriñar, dicen, pues lo que tenemos sacerdotes hoy día son los católicos, más nada. Sin darse cuenta que están utilizando la palabra de Dios para decir mentiras, engaños. Pablo no era católico. Pablo era judío, a los sacerdotes de la religión judía, le pidió permiso para atacar a los cristianos, la iglesia de Jesucristo. Entonces allí vemos ya que los sacerdotes que Cristo dejó dentro de la iglesia son los ministros de Dios, lo explicábamos en la sesión pasada desde México. Ahora vamos a ver por qué esa sucesión apostólica, esos sacerdotes, se deja dentro de la iglesia a través de la imposición de manos, cómo se nombran esos sacerdotes, cómo se ordenan, con qué función, para qué, y dónde estaba figurado en el Antiguo Testamento. La iglesia católica se ordenan los sacerdotes a través de la imposición de manos, y es un querer del Señor. Dios lo manifiesta ya en las Sagradas Escrituras en Éxodo, capítulo 18.
versículo 19 en adelante, vamos a ver cómo el Señor pide allí, por medio de un instrumento, a Moisés, para que se deje ayudar de otras personas, para que delegue funciones dentro del pueblo de Israel. Escuchemos. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y le llevarás sus problemas. Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios. Les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100 y de 50 o de 10. Escuche cómo le dice el suegro de Moisés a Moisés, guiado por Dios, que él tiene que encargarse de las cosas más pesadas y encargar a otros que sean de buena fama, hombres correctos, que se encarguen de 1000, de 500, de 100, bueno, le da un número allí, de modo que el pueblo tenga a dónde acudir. Eso es lo que ya dentro de la Iglesia Católica, y lo vamos a ver donde lo dice luego, tendremos lo que son los obispos y los presbíteros. Los obispos son los que se encargan de lo más general y los presbíteros son los que se encargan de lo que se llama parroquia. Esa parroquia es lo que le dice a Moisés, de grupos de 1000, grupos de 500, grupos de tanto. Así también los presbíteros en la Iglesia Católica están encargados de grupo y el obispo de forma general. Lo encontramos aquí de manera figurada en la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar de Éxodo 18, 19. Ahora también podemos buscar otra cita bíblica, el número 27, 15 en adelante. El número 27, 15 en adelante. Vamos a escuchar cómo dice la palabra de Dios. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Dios quiere elegir un pastor para el pueblo, para que el pueblo no ande como un rebaño sin pastor. ¿Qué le pide entonces a Moisés? Siga. Yahvé respondió a Moisés, llama a Josué, hijo de Nun, hombre en que está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Escuchen, y pon tu mano sobre él. Observe cómo Yahvé le dice a Moisés, elige a un hombre. Observe que para ser pastor del pueblo de Dios, no es que la persona se elija a ella misma, sino que aquel a quien Dios ha colocado como ministro del pueblo, sea quien lo elija e imponga las manos sobre él. Y en este caso lo hace sobre Josué, para que el pueblo no ande como oveja sin pastor. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo, el pueblo elegido, pero ese pueblo no andaba como oveja sin pastor. Tenía quien lo guiara. Tenía los representantes de Dios. Ahí estaba Moisés. Moisés delegó funciones a otros. Y aquí nombró a este joven para que pudiera cumplir la función que Dios le había encomendado. ¿Y qué hacía? Le imponía las manos. ¿A usted alguna vez ha escuchado que en la ordenación sacerdotal se imponen las manos? Eso está en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento figurado. Por un hombre de Dios elige a otro hombre de Dios, pero un hombre que Dios ha consagrado, Moisés, a otro hombre. Y así es que Dios elige a sus pastores dentro de la iglesia. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio, capítulo 34, para que ustedes vean cómo lo dice la Biblia, versículo del 9 en adelante. Deuteronomio 34, 9 en adelante. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría
porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel... ¿Escucharon? Dice que estaba lleno del Espíritu de Dios, porque Moisés había puesto las manos sobre él. Repítalo de nuevo. El cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Si esto lo comparamos entonces ya en el Nuevo Testamento, que a través de la imposición de manos se llena del Espíritu Santo, y así es que se eligen los pastores dentro de la iglesia de Dios, lo podemos comparar este texto, donde dice en la Biblia que José recibió la imposición de manos de Moisés, y lo comparamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, verá que es semejante cuando se imponen las manos para escoger a los diáconos en el Nuevo Testamento. Es en el Antiguo Testamento figurativo, en el Nuevo Testamento ya lo vemos real, cómo lo hace en la iglesia del nuevo pueblo de Dios. Y en el antiguo pueblo de Dios, que era el pueblo judío, se hacía eso. En el nuevo pueblo de Dios también se hace, y lo vamos a comprobar bíblicamente, que no es que cualquiera puede ser pastor y ya agarró la Biblia y se nombró pastor. No, es aquello que elija los ministros de Dios. Escuchamos cómo lo dice en comparación. Allá Moisés elige a Josué, le pone en las manos un hombre lleno del Espíritu Santo para que era el pueblo. Ahora escuche como dice Hechos 6 en adelante, cuando eligen a Esteban y a otros. Los presentaron los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Lo presentaron a los apóstoles, quienes hicieron oración y le impusieron las manos. Ahí eligieron a los diáconos, los primeros diáconos, quienes los apóstoles que habían sido elegidos, que habían sido consagrados por el Señor. No es que cualquier persona agarre y le impone las manos a otra, no. Le impone las manos precisamente a alguien que tenga autoridad. Lo triste es que hoy día cualquier persona agarra la Biblia y dice yo soy pastor y comienza a predicar sin saber cómo se eligen los pastores dentro de la iglesia de Cristo. Entonces por eso confunden a muchas personas están confundidas. Incluso allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 18 vemos con más claridad cómo a través de la imposición de manos de los apóstoles se transmite el Espíritu Santo, y había alguien, un tal Simón el mago, que observaba y quería él también que le impusieran las manos. Vamos a ver para qué. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero. Escuchen, a través de la imposición de manos ¿de quién? Léalo, ¿de quién, Tony? ¿Otra vez? Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles... ¿Escucharon? Ojo, tiene que ser apóstol. Por eso se llama sucesión apostólica. Tiene que ser apóstol. No es que cualquier persona agarra e impone las manos así porque quiere. No. Es aquel que haya sido nombrado apóstol, ministro de Cristo dentro de la iglesia. Y no agarrando así la palabra apóstol diciendo yo soy un apóstol, yo soy un profeta, yo soy un pastor. No. Sino que traiga la sucesión apostólica, significa que los apóstoles que dejó Cristo nombraron a otro, eso nombraron a otro, eso nombraron a otro, a través de la imposición de manos, como se lo voy a ir mostrando. ¿Quieren ver cómo se imponían las manos para dar esa autoridad? Por ejemplo, vamos a ver cuando le impusieron las manos a San Pablo, que algunas personas dicen a San Pablo nadie le impuso las manos, y en Hechos de los Apóstoles 13, capítulo 13, versículo del 2 al 3, vemos cómo le impusieron las manos al apóstol San Pablo. Y entonces, no solamente a Esteban le impusieron las manos, también a San Pablo le impusieron las manos. Para San Pablo llegar a ser apóstol de Cristo no fue que solamente yo soy apóstol y ya. No, a San Pablo le impusieron las manos en Hechos capítulo 13, versículo 2 en adelante. Escuchemos. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para lo que les he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron las manos y los enviaron. Entonces observen cómo San Pablo le impusieron las manos, a pesar de que era un hombre instruido en la Sagrada Escritura, conocedor de las Sagradas Escrituras. Él no se fue así por así a predicar, sino que le impusieron las manos. Primero lo ordenaron,
Primero le dieron la potestad para que él pudiese llevar el mensaje del Señor, ser apóstol del Señor, ser profeta, ser pastor de la iglesia de Cristo. No es que cualquier persona agarra la Biblia y ya se autonombra pastor. Estoy dándole capítulo y versículo. Si usted cree que es mentira, agarre la Biblia suya de usted. La Biblia suya de usted, agárrela. No agarre la católica, agarre la suya. Si usted no es de la iglesia católica, agarre la suya. Y verá cómo la Biblia va mostrando que sí, al igual que en el antiguo pueblo de Israel, se daba a través de la imposición de manos el Espíritu Santo, se daba el poder que Dios le dio a Moisés para guiar al pueblo, así también en el Nuevo Testamento. Ahora Pablo, lo vamos a ver, imponiéndole las manos a Timoteo, cuando le impone las manos a Timoteo, cuando dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, Pablo viene a decir que él le impuso las manos a Timoteo. Ya vemos que a Pablo le impusieron las manos. Ahora, eso se llama sucesión apostólica. Miren la sucesión apostólica. A Pablo le impusieron las manos. Ahora la Biblia dice que Pablo le impone las manos a Timoteo. Escuchamos 2 de Timoteo 1, 6. Escuchamos cómo lo dice. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Se da cuenta que Pablo le dice a Timoteo que reavive el don que recibió a través de la imposición de mis manos. Al Pablo imponerle en las manos, él ya queda revestido con ese poder. Pero Pablo no le impuso las manos sin antes haber él recibido la imposición de manos. Eso le llama sucesión apostólica. A Pablo le impone las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo. Ahora mire, observe lo que dice allá en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Primera de Timoteo 4, 14. Observe esto para que vea usted la sucesión apostólica de la cual en la Iglesia Católica nos gozamos de tener esa sucesión apostólica. Por eso la Iglesia se llama Iglesia una, santa, católica y apostólica. Trae la sucesión apostólica. Escuche. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética, cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. Entonces, aquí viene a decir que a Pablo, no solamente, que a Timoteo, no solamente Pablo le impuso las manos, sino también el grupo de los presbíteros le impuso las manos. Por eso ustedes ven que en la ordenación sacerdotal primero le imponen las manos el obispo y después los demás presbíteros. Ahora, en el 5.22, de Primera de Timoteo, vamos a encontrar cuando Timoteo va a imponer las manos, porque ya le impusieron las manos a él. Ahora Pablo le da un consejo. Escuche cómo lo dice Pablo. No impongas a nadie las manos a la ligera. No impongas a nadie las manos a la ligera. ¿Por qué? Pues te harás cómplice de los pecados de otro. Se hará cómplice de los pecados de otro. Entonces aquí la Biblia nos está mostrando a un Pablo que recibe la imposición de manos, un Pablo que le impone las manos a Timoteo y un Pablo que le dice a Timoteo: no imponga las manos a nadie a la ligera, no se haga cómplice. Eso hay que tener cuidado. No es que a cualquier persona se le impone las manos. Tenemos que ver a quién se le va a imponer las manos para no hacernos cómplices de su pecado. Ya entonces dentro de la iglesia de Cristo hay lo que llamamos la sucesión apostólica y está mostrado a través de la imposición de manos.